Bienvenidos sean todos a Ecos, el podcast. Un podcast donde el corazón habla y el alma escucha. Hoy nos acompaña Mariedy Campos. Ella es una mamá valiente que a su bebé con tan solo 6 meses de vida le diagnosticaron cáncer y desde ahí su mundo cambió. Y hoy está con nosotros para contarnos su historia. Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, y muy agradecida de igual de que nos den este espacio para igual expresar y motivar a otras mamás que también estén pasando por esta circunstancia y darles impulso y decirles que sí lo pueden lograr. Igual te queremos dar las gracias a ti por aceptar la invitación y por querer contar tu historia, porque sé que a más de un corazón vas a impactar. Y sabemos que muchas mamitas necesitan escuchar esto de una mamita que lo ha podido superar. Mari, vemos que eres venezolana. ¿Cuánto tiempo tienes acá en Chile? Ya este año en octubre cumplo 7 años. Súper. Sí. ¿Tu esposo es chileno? Sí. Okay. Bueno, Mari, ahora para entrar un poquito más a profundidad del tema, te queremos preguntar cómo era tu maternidad antes de que te dieran el diagnóstico de tu bebé. ¿Cómo la vivías tú? La verdad es que fue muy hermoso. Incluso tuve parto natural. Fue como un proceso completamente normal. Pero al nacer sí notamos que había algo en uno de sus ojitos, que había como una mancha, pero en el párpado. Y eso nos llamaba mucho la atención. Y aún así, nosotros disfrutábamos demasiado toda su infancia. Ella, la verdad es que era muy sonriente, todo muy bien. Pero sí vimos que la luz le molestaba. Durante el día no abría los ojos. En la noche, cuando encendíamos las luces, ella lloraba mucho. Y casi siempre estaba con los ojitos cerrados. Y eso fue desde el primer día de nacida. Empezaron a notar eso. Sí, notábamos que la luz le molestaba bastante. ¿Y eso se lo empezaste a comentar a tu pediatra, al pediatra de la niña, o quedaste como...? No, nosotros incluso en el primer control con el pediatra lo llevamos y él dijo, miren, la verdad es que esto es como hasta los 5 meses que podemos empezar a notar si va a haber un cambio más adelante, si hay que derivarla al oftalmólogo o no. Para que entremos en contexto, ¿esto qué año fue? En el 2019, cuando ella nació ese año, en diciembre ya nosotros nos estaban dando el diagnóstico. Antes de pandemia, ¿cierto? Sí, antes de pandemia. Entonces la llevaron a pediatra y le dijeron, no, tenemos que esperar 5 meses para darte el diagnóstico. Ahí empezó a correr una maternidad normal. Pero viendo esas cositas que tú decías. Sí, en la mañana, cuando la abuelita la sacaba como al sol, ella lloraba mucho y por eso evitamos esas salidas al sol, porque ella lloraba demasiado y sentíamos que le incomodaba. Ahí notamos nosotros que algo no estaba muy bien. Esperaron hasta que se dieron los 5 meses. Sí. Y la llevaron. Sí, porque ella ahí tenía un control. Okay. Entonces nosotros fuimos a su control con su pediatra y él en ese momento, él la vio y dijo, no, ya tiene 5 meses y ella debería de ya estar adaptada a la luz, al sol, a todo. Así que ese mismo día nos derivó al oftalmólogo. Y ese mismo día nosotros nos fuimos inmediatamente para allá, pero nosotros sentimos que él ya presentía algo. Porque él ya, su cara cambió completamente. De una vez cuando revisó a la bebé. Porque le puso una luz. Okay. Y él dijo, no, vayan inmediatamente al oftalmólogo. Y dijo, este es un amigo, así que los va a recibir de inmediato. Y se asustaron, me imagino. ¿Estabas sola o estabas con tu esposo? Estaba con mi esposo. Pero en el momento nosotros dijimos, bueno, puede ser, no sé, no pensábamos que fuera a ser algo tan grande. Nosotros minimizábamos. Y al llegar al oftalmólogo, entramos y él le aplicó unas gotas y dijo, ya salgan un momento, mientras se dilata todos los ojitos, ya salimos. Y al entrar, él la empezó a evaluar y hubo un cambio en su rostro rotundo. Él ni siquiera, nosotros sentimos que él no sabía cómo darnos la noticia. ¿Tú recuerdas exactamente lo que sentiste y lo que pensaste ese día? Sí. ¿Nos puedes contar Cuando ella estaba
le estaban haciendo como el fondo de ojo, porque a eso se llama fondo de ojo en el momento, y ella la tenía era el papá. Y yo estaba detrás. Y cuando yo vi ese cambio en el oftalmólogo, yo dije, algo pasa. Yo sentí incluso que hubo un silencio rotundo. Y el papá todavía no caía en cuenta qué estaba pasando porque él trataba de calmarla para que la examinaran bien. Pero al verle la cara al oftalmólogo yo supe que algo no estaba bien. Y ahí incluso yo sentí como un frío en el cuerpo y como que ese sentimiento de mamá me dijo, algo viene, algo grande viene. ¿Y en qué momento fue que le dieron el diagnóstico? ¿O la empezaron a revisar, le cambió la cara el doctor y qué siguió ahí? A partir de ese momento, primero él se sentó en el escritorio y me dijo, mamá, ¿le quiere dar pechito a la bebé? Y yo le dije así como, sí. Pero ya yo sentía que algo, ya él, no, de verdad es que él le buscaba como el momento para darnos la noticia. Y yo me siento en la silla y le empiezo a dar pecho, pero ella se empezó como a incomodar, así que empecé a caminar con ella en brazos, caminé y esperando que él hablara. Y él empezó a llenar un formulario. Y cuando empieza a llenar el formulario, él dijo, mamá, ¿se puede sentar? Y yo le dije, no, díganos. Es que yo sabía que si me sentaba iba a ser peor porque no quería que ella me viera así, entonces preferí tratar de dormirla, a ver si se dormía y no viera como mi rostro en ese momento. Y tan solo tenía 6 meses. Estábamos a 2 días de cumplir 6 meses. Y ella lloraba. ¿Cómo se sentía ella? Ella, la verdad es que lloró fue en el momento porque obviamente era como molesto que le estuvieran más encima poniendo una luz y nosotros luego entendimos, claro, la luz le producía dolor. Era dolor en ella. Mari, pero hasta ese momento solo era una manchita y molestia lo que tu bebé tenía, o sea, no tenía nada más. Era como lo del párpado nada más. Okay. Al cerrar los ojos se veía como esa manchita allí, pero al final eso no era nada que ver con lo que realmente es el retinoblastoma. Ah, no era nada que ver. Nada que ver. Pero la manchita era literal en el párpado. En el párpado. Literalmente Pero en el párpado. es Hasta el día de casualidad. hoy la tiene. Es casualidad, no tiene nada que ver con Nada eso. que ver con eso. Pero eso era lo que a ustedes le llamaba la atención. Y aparte que le molestaba. Claro. Era como que muy obvio. Y yo, bueno, ese día él ahí nos dijo, bueno, ustedes se van a ir a Santiago. O sea, él ni siquiera daba la noticia como tal y decía, ustedes se tienen que trasladar a Santiago. Pero ustedes no estaban acá en Santiago. No, nosotros éramos de Iquique. Ah, ustedes vivían allá. De Iquique. Okay. Luego de la enfermedad se tuvieron que... Sí, venir. Okay. De golpe. Todo, la verdad es que todo pasó en 5 días. ¿Y tenían red de apoyo acá en Santiago o Nada. llegaron de cero? De cero. Incluso la realidad de todo esto es que nosotros cuando llegamos acá, nosotros después fue que dijimos, ¿y dónde vamos a dormir? Claro. No lo habían ni pensado por Nada. el shock. Es que, claro, fue como, es que, bueno, el doctor nos da la noticia, después fue que nos dijo, ustedes se van a trasladar a Santiago, la niña tiene un retinoblastoma, pero está unilateral. En ese momento era solo en un ojito. Pero él de una vez ya te dio el diagnóstico que era Sí, era un retinoblastoma. retinoblastoma. Inmediatamente, porque cuando él nos explicó en ese momento, dijo, nosotros tomamos una fotografía con flash y ustedes inmediatamente van a ver el tumor. Y son tumores que crecen en la retina. En el caso de ella, gracias a Dios, estuvo a 4 milímetros de la retina. O sea, un poco más y ella hubiese perdido también la visión, que es lo que pasó más adelante igual. Pero en el momento solo era unilateral y estaba a 4 milímetros de la retina en el momento que nos dieron el diagnóstico. Nosotros ese mismo día, obviamente, ya todo cambia a partir de ahí, porque ahora las preguntas eran, ¿por qué a mí? Porque sí, toda la vida he deseado ser mamá, ¿por qué me toca esto? Pero en el fondo sentí que Dios me había preparado para ese momento. Porque yo en Venezuela fui voluntaria de la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, sin imaginar que un día me iba a tocar a mí estar en el puesto de esas mamás. Claro. Entonces te dieron el diagnóstico que era retinoblastoma. Supongo que tú, como yo, que no conocía el término, no sabías de nada. Nada. ¿Cómo Incluso hicieron? en Venezuela es un cáncer muy poco visto. Ahora es que se ha visto mucho más. Pero en ese momento mi desconocimiento era impresionante. Cuando él me dijo es un retinoblastoma unilateral, yo quedé así como, ¿qué es un retinoblastoma? Obviamente mi esposo quedó completamente en shock
Él después de ese momento no habló más. Yo no le Él escuché ya hablar conocía más. un poquito más de qué se podía, de qué trataba. No, Él nada, estaba en tampoco, shock. tampoco. Él quedó en shock. Él cuando escuchó que nos teníamos que trasladar a Santiago, él quedó en shock. El doctor la revisó, o sea, no le había hecho exámenes previos, solo la revisó y pudo notar Por el que fondo ella... de ojo. Claro. Porque ahí ya se nota inmediatamente. ¿Y el doctor te comentó que ella nació con esto o fue algo... o no? Sí, sí. Nació con el retinoblastoma. E incluso nos preguntaron si había alguien más en la familia de ambas partes que tuviese un retinoblastoma. Y nadie. Ella es el primer caso en ambas familias. Y Porque esto podría es un ser choque de hereditario. genes. Es un choque de genes. A partir de ella en adelante, cualquiera, si llega a tener hijos, sus hijos tienen un 90% de probabilidades de que hereden este cáncer. 90. 90. Pero le sucedió a ella por los genes de los papás. Fue un choque de genes. Se formó esto por un choque de genes y como es el primer caso en ambas familias, es como que no sabemos cuál de los dos tenga el gen. Claro. Tenemos que hacernos unos estudios que eso prosigue ahora, Mari, de genética. y no era posible tratar esto antes, o sea, porque me comentabas que lo pudiste notar desde el principio, entonces no era posible tratar esto. No, porque igual estaba muy chiquitica, igual había que esperar que también fuese madurando un poco porque ella nació igual de 8 meses. Entonces, obviamente que había que ir como de a poco dejando que también ella creciera y como el pediatra decía, al partir de los 5 meses ya ellos están adaptados a la luz, acostumbrados al sol, como a todas esas cosas. Claro, Y mientras hay niños tanto, que nacen como muy sensibles, igual al inicio con la luz y eso, pero ya luego se les pasa. En el caso de ella no era así. No se adaptó. No, era muy difícil. El doctor se tomó el tiempo de explicarles qué significaba el retinoblastoma. Después, Cuando ustedes le dieron esto, ya le dijeron, se tienen que ir a Santiago. Ya, el mismo día se vinieron a Santiago. no, porque ahí empezaba todo un papeleo. Ok. Nosotros incluso, es que como que todo iba muy rápido. A nosotros nos dan la noticia. Él nos dice, se tienen que trasladar a Santiago, es en retinoblastoma bilateral, y nosotros quedamos en shock. Y yo le pregunto, pero yo como mi esposo no hablaba, yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, eso es un cáncer. Ya obviamente ahí yo quedé como en fría. Yo dije, no hablo más. Ya sé por qué sentí eso al inicio. De ahí él nos dijo, ya salgan un momento porque voy a terminar de llenar el formulario, pero la verdad es que yo sentí que él nos hizo salir porque él igual tenía los ojos con lágrimas. Él no hallaba como que él no le fluían muy bien las palabras para dar ese tipo de noticias en una niña tan pequeña. Y una niña tan pequeña y eso que es un especialista que supongo que está Acostumbrado. claro, constantemente da ese tipo de información. Sí. Igual nos dimos cuenta que al llegar acá a Santiago, mi hija era la más pequeña. Incluso fue una de las primeras niñas que se le diagnosticó un retinoblastoma tan chiquita. la primera niña acá en Chile. De Iquique, y cuando llegamos en ese momento, en ese año, ella era la primera niña que se le detectaba un cáncer tan pequeña, porque normalmente se detecta ya muy tarde, cuando ya hay que nuclear el ojito. Nuclear el ojo es como... Sacar el ojito, sacar el ojo. para que no se ramifique al cerebro. Ese es el gran problema de este tipo de cáncer, porque es muy invasivo. Muy poco se habla de él, pero es muy invasivo. Este es un cáncer que incluso nosotros, en el trasladarnos, nosotros hicimos todo el papeleo, llegamos acá a Santiago. Después de llegar acá a Santiago, fuimos literal al otro día, fuimos a otro estudio de nuevo y ya mi hija tenía otro tumor en el otro ojito. Ya era bilateral y ahí ya le detectaron 3 tumores. Eran 2 en el ojo derecho y 1 en el izquierdo. ¿Pero será que el doctor anterior no se había dado cuenta? No. ¿O fue que le salió tan rápido? No. Él dijo que esto era así. Que Eso avanza muy rápido. Por eso uno tenía que atacarlo de inmediato. ¿Y ella sentía dolor o solo era la molestia en sus oídos? Era solo como la molestia de la luz. Si uno le ponía luz directa, eso le molestaba muchísimo a ella. Muchísimo. Y en el avance de ella como niña, normal, o sea, estaba... Normal. Incluso nosotros jamás llegamos a pensar que tendría eso. En Iquique está toda su familia paterna.
Entonces estaban sus tíos, eran sus primos, todos eran pequeños, entonces ella jugaba, era como muy risueña, siempre fue muy risueña, siempre. Y nosotros obviamente que cuando nos enteramos de esto, ella a los 2 días cumplía los 5 meses, y eso, los 6 meses, los 6 meses, y al cumplir los 6 meses obviamente para nosotros fue como, ya no era igual a los anteriores. Nosotras, la verdad es que ese día estábamos como todos así en silencio, llorábamos mucho porque era como el último día que ella iba a estar ahí con todos sus tíos, sus primos. Antes de venirse a Santiago. Antes de venirnos a Santiago. ¿Y en qué momento diste la información a tus familiares? Ese mismo día. Lo que pasa es que ese día al salir de ahí tuvimos que ir al hospital de Iquique, porque esa es otra cosa, ¿no? Uno queda en shock con la noticia y inmediatamente te mandan a hacer trámite, porque tienes que viajar inmediatamente. Disculpa, y mandan a viajar porque no están los especialistas correctos en Iquique, sino Exacto. acá. Okay. Sí, porque el retinoblastoma realmente se trata solo es acá en Santiago. Okay. Y en ese momento estaban 2 especialistas, nada más, que son los que la han tratado hasta el día de hoy. Y obviamente nosotros cuando llegamos al hospital, mi esposo seguía sin hablar, no hablaba, no me dirigía palabra, nada, él estaba como en shock. Y yo haciéndome cargo de la bebé. O sea, yo tratando de disimular lo que pasaba. Yo no había llorado. Nada. Nada. Yo estaba como solo atendiendo a mi hija. Cuando llega mi suegra con mi suegro al hospital, porque le dijimos, yo fui quien los llamó y les dijo, vengan al hospital porque necesitamos ayuda. Ellos no sabían ni siquiera qué pasaba. Yo solo le dije, necesitamos ayuda. Y ellos, obviamente, mi suegra presintió algo porque ya ella se daba cuenta de que le molestaba. Incluso ella era la que más insistía en llevarla al oftalmólogo. Ella era la que más insistía. Y cuando la llevamos, cuando yo la llamé ese día, ella me dijo, yo sabía que algo pasaba. Y al llegar allá, ella lo único que hizo fue que me abrazó. Y me dijo, ¿qué pasó? Y ahí, obviamente, fue cuando yo hablé. Te descargaste. Como que solo hablé, pero no lloraba todavía. No lloraba. Yo no lloraba. Pero sentías que no podías llorar para poder mantener mejor a tu hija. Sí. ¿O eso era lo que sentías? Sí, porque yo no quería transmitirle nada de lo que estaba pasando en el momento a ella. Yo quería que ella siguiera con esa sonrisa, que siguiera tranquila, que siguiera feliz, que no se diera cuenta de lo que estaba pasando en su entorno. Incluso el papá no quería ni acercársele para que no lo viera así como estaba, porque él estaba completamente ido. Sí, él estaba muy ido, en silencio. Entonces yo mientras él hacía todos los trámites, firmaba papeles, daba los datos y todo eso, ahí le dijeron a él que en el vuelo solo iba a poder ir una persona con la niña. Y obviamente éramos los 2 y la niña. Y nosotros quedamos así como, ¿qué vamos a hacer? Entonces él tuvo que venirse 2 días antes que yo, y luego llegué yo con ella. Y a ella le dio una crisis en el avión, porque el retinoblastoma igual produce una hipersensibilidad en los oídos, y era su primer vuelo. Entonces, cuando viajamos, ella empezó con una crisis, un llanto imparable. Son 2 horas de vuelo y las 2 horas lloró, gritó. Eso era horrible. Y yo digo, gracias a Dios, había una pediatra justo en el mismo vuelo. Dios. Y ella fue la que me ayudó, me dijo, ¿qué tiene la niña? Y yo así como, retinoblastoma, todavía en desconocimiento de todo lo que venía después. Y yo le dije, no, es un retinoblastoma y por eso nos están trasladando a Santiago. Y ahí me dijo que por qué la niña viajaba sin una enfermera. Yo no sabía que teníamos que viajar con una enfermera. La realidad es que nosotros solo estábamos siguiendo lo que nos decían. Nosotros nos decían, vayan a la derecha, y íbamos a la derecha. Era como que solo eso. ¿Tú no habías investigado nada de esta enfermedad? ¿Solamente estabas haciendo...? Nada, porque nosotros estábamos haciendo todos los trámites y cuando yo llegué, nunca se me va a olvidar que ese día, después de que llegamos del hospital, yo llegué a casa de mi suegra, le di a mi suegra a la bebé, le dije, ahora denme un espacio a mí. Y yo me fui a la parte de atrás de la casa y llamé a mi mamá, porque mi mamá está en Venezuela, toda mi familia está en Venezuela. Y yo llamé a mi mamá y mi mamá me dijo, mi mamá estaba llorando. Y me dijo, es que presentía que algo pasaba. ¿Qué pasó? Tú no le habías dicho nada. Nadie sabía nada. Nadie sabía nada en Venezuela. Nadie.
nadie. Y lo que pasa es que ya se le hizo raro que ni siquiera le escribí los buenos días, nada. Y claro, ese día de temprano estábamos. Entonces, cuando yo la llamo, ahí fue que yo lloré. Y yo lloré con ella y con mi tía, que era sobreviviente de un cáncer también, de una metástasis incluso. Y ella era sobreviviente. Y yo dije, y en ese momento yo lloré y yo le dije a ella, si tú sobreviviste a una metástasis, ¿por qué mi hija no? Claro. Y le dije, lloro hoy, lloro en este momento y no lloro más. Pero igual era súper fuerte. Fue como que, es que era como mi fortaleza ellas dos. Ellas dos, porque yo decía, mi tía superó un cáncer, ella nunca la vi llorando porque tenía cáncer. Y si ella lo superó, ¿por qué mi hija no? Si está pequeñita. Te dieron ese ejemplo. Sí. Y mi mamá me decía, llora todo lo que tengas que llorar. Todo lo que tengas que llorar. Pero nunca te vengas abajo porque tu hija es quien te necesita bien. Y ella siempre me dijo eso. Y yo tomé esa fuerza, esa fortaleza de ellas dos. Así estando a la distancia, igualito te... A la distancia. te apoyaba Y ese día toda mi familia me llamó, me dijeron, vamos, que se puede. Nosotros estamos desde acá, pero se puede. No olvides que tú puedes. Entonces, ahí fue que yo me sequé las lágrimas, me levanté y fui a atender a mi hija. Como si yo no hubiese llorado, como si yo no hubiese hecho nada. Qué fuerte. Delante de ella nunca lloré. Nunca. Yo, después de eso, yo dije, ya, yo tengo que enfrentar esto. Como sea, pero lo tenemos que enfrentar. Sí. Y obviamente, literalmente, con un desconocimiento de todo, porque desconocíamos completamente todo lo que venía. ¿Y a los cuántos días viajaste acá a Santiago? A nosotros nos dieron la noticia un 10 de diciembre y ya nosotros el 14 ya estábamos acá. El 17 ya le pusieron el catéter. Todo fue así de rápido. Y nosotros aquí en Santiago, como mi esposo se vino 2 días antes, él desesperado, porque claro, él al llegar acá se preguntó lo mismo, ¿dónde vamos a dormir? Porque nosotros no vinimos sin nada, nosotros ni siquiera estábamos pensando una cama, una cuna, nada. Nosotros nos dijeron, se tienen que ir a Santiago y hay que tratar este cáncer, y nos fuimos, y ya. Espera, ¿y el seguro cubre todo esto o esto tiene que ser? Esto pasa a ser GES, que es un programa del gobierno, y ellos cubren todo lo que es el tratamiento, incluso el hospital paga el traslado de Iquique para acá. Como les comenté, era de una mamá, o sea, un adulto y el menor, nada más. Entonces, por eso esa vez yo tuve que viajar sola con ella. Obviamente yo venía nerviosa y no me esperaba que le fuera a dar esa crisis tan fuerte en el avión. E incluso al bajarme del avión me estaban esperando una atención médica para saber si la niña estaba bien o no, porque la pediatra que estaba ahí pidió que por favor al bajar del avión estuviese alguien ahí atendiendo, porque decían, la niña la enviaron sola, o sea, ella tenía que haber venido con una enfermera. Y yo, la verdad es que desconocimiento total de ese protocolo, porque no entendía, no sabía nada. Eras nueva. Sí, Pero el hospedaje de acá de Santiago sí lo tenían que ver ustedes aparte. sí. ¿Qué hicieron? Hay fundaciones, igual hay casa hogar, pero en ese momento nosotros no sabíamos nada. Y además que éramos 3, y en las casas hogar solo se permite un adulto y el menor. Entonces nosotros dijimos, no, esto lo enfrentamos todos juntos, o no podemos por separado. O sea, es que uno le estaba dando fuerza al otro, o sea, es que como que... Y yo sabía que él no podía estar solo. Él estaba muy afectado, muy. De los dos, tu esposo era el que estaba un poco Sí, más. él estaba muy devastado. ¿Y primera vez que lo veías así? Sí. Siempre yo pensé que el más fuerte era él, hasta que llegó esta situación y me di cuenta que no. Él no podía aceptar, no podía como digerir todo. Y yo sentía que estaba cargando, o sea, literal, yo sentía que tenía a 2 niños enfrente. Lo tenía él, que se enrollaba a llorar como un bebé, y tenía a mi hija, que tenía que atenderla, tenía 6 meses, estaba pequeñita, así que tenía que asumir la responsabilidad de ambos. Y mi suegra igual como que un día como que lo llamó y le dijo, ya tú ya no eres un niño. Tú tienes que enfrentar esto y tú también tienes que darle fuerza a ella, porque ella también necesita apoyo. Claro. Y él como que en ese momento como que despertó
y empezó a buscar literal quiénes eran los mejores en tratar un retinoblastoma acá en Santiago. Y él dijo, no sé cómo voy a llegar a ellos, pero voy a llegar a los que mejor conozcan el retinoblastoma. Y eso fue lo que hizo. Y esos son los médicos que hasta el día de hoy la tratan. Incluso son los 2 más reconocidos acá en Santiago que manejan el tema del retinoblastoma. Qué bueno. Y antes de que nos vayamos un poco más ahora al presente. Entonces llegaron acá a Santiago y ¿cómo resolvieron ese tema del hospedaje? Mi esposo, él era árbitro también. Entonces la Federación de Árbitros de Chile le dijo, mira, la verdad es que aquí solo se quedan futbolistas, pero vamos a darte una habitación. Y la realidad es que era una habitación donde estaban las literas y llegaban varias de partidos de futbolistas, de mujeres, de hombres, a quedarse ahí. Y nosotros dormíamos en las literas, ahí yo en una abajo con ella y él en la otra. Y así fue que nosotros llegamos acá y ahí duramos como 2 meses, 2-3 meses duramos ahí y ya luego nosotros nos mudamos a un departamento. Porque no era fácil. En ese momento, ¿ambos trabajaban? No, solo él. Y obviamente ya tuvo que, no renunció claramente, pero sí tuvo que trasladarse y él no pensó en nada más. O sea, él solo se trasladó y él trabajó allá en Iquique. Quedó así como... Entonces igual fue muy lindo en su momento porque todos sus compañeros de trabajo hicieron como una vaquita para poder apoyarlo a él ese primer mes que nosotros estuvimos acá y llegamos en cero. Nada. En cero. Sin nada, ni Nosotros llegamos en cero. O sea, Después tuvieron que conseguirse trabajo acá y todo. no, o sea, él seguía con la licencia de allá y era difícil que consiguiéramos trabajo en ese momento porque el hospital demandaba mucho. Nosotros pasábamos desde la mañana y ingresábamos y yo literalmente pasaba una semana, hay veces que pasaba hasta un mes hospitalizada con mi hija. Nosotros no durábamos 1 día, 2 días, nunca fue así, nunca. Y la primera operación que ella tuvo fue cuando le colocaron el catéter y literal fue, como dije, llegamos el 14 y el 17 ya estaba operada y ya ella el 20 ya estaba recibiendo su primera quimio. ¿Cómo se coloca el catéter? Le hacen una pequeña incisión acá en el pecho y ahí colocan el catéter y lo conectan a una de las arterias. O sea, igual es un proceso bastante delicado. Con 6 meses se lo hicieron. La tuvieron que anestesiar completa. Era su primera anestesia completa y ya tuvo una reacción. ¿Verdad? Sí, ella incluso no despertó de la anestesia, estaba muy, o sea, todos me decían, ella tuvo una reacción post-anestesia. Ella me la dieron y nosotros nos fuimos a la casa y cuando llegamos allá, ella despertó y quería llorar y no podía. O sea, ella se le salían las lágrimas, ella estaba llorando, pero no le salía el llanto, nada. Ella estaba como fría, se empezó a inflamar. Dios, fue como muy traumático porque ella estaba tan chiquitica y nosotros tratando de entender todo el proceso, entonces tuvimos que agarrarla, no teníamos auto, nada acá en Santiago. Yo recuerdo que mi esposo paró un auto en la esquina y justo era un taxi, entonces nos llevó y llegamos allá y ahí fue que la atendieron, me dijeron, no, esto fue una reacción por anestesia, vamos a pasar un medicamento y no sé qué, y ahí como que fue bajando un poco ya. Y ese mismo día, ya en la noche, estábamos de regreso en casa. Y ya después tuvimos que ir a su primera quimio. Y ya de ahí duramos como 2 semanas hospitalizadas porque en esas hospitalizaciones no pasan una quimio, pasan 4 quimios. Pero espera, ¿en esta primera operación del catéter te dejaron entrar o simplemente se llevaron a la bebé y tú tuviste que entrar afuera? Nunca dejan entrar. Ella entra sola y nosotros esperamos afuera. ¿Qué piensas o qué sienten en esas horas? Supongo que dura horas la operación. ¿Qué se siente como? Sé que es un poco indescriptible, pero queremos como sentir un poquito o entenderte al final. La verdad es que primero uno siente mucha intriga porque uno no sabe qué pueda pasar. E incluso a uno le advierte, mira, tenemos que pasar por esta arteria, es delicado, pero quiero que sepas que nosotros igual ya tenemos un poco más de experiencia, pero igual nos explican como todo el proceso y nosotros igual sentíamos mucho miedo. Yo recuerdo que a mí me daban crisis nerviosa hasta el día de hoy, fuera del pabellón. Yo siempre me pongo a temblar, se me corta la respiración, me tiemblan las piernas, que eso hasta el día de hoy pasa.
me tiemblan mucho las piernas, empiezo como a escribirle a mi papá, mi hermana me escriben, como que están muy atentos porque saben cómo me pongo cuando ella ingresa a pabellón. Porque eso va a seguir ya hasta los 12 años más o menos, ella va a seguir yendo a pabellón. Ok. Y después de esta primera operación, ¿qué te dijeron que tenía que seguir después de eso? Bueno, estar en observación, cuidar, ahí nos explicaron los cuidados, obviamente de la cicatrización, de todo eso. Y ahí ya inmediatamente nos dijeron, ya ahí ahora la fecha de la primera quimio, el 20. Nosotros, ¿Y cómo toleró la niña la quimio? súper bien. ¿Sí? Incluso todos estaban como, así como sorprendidos, porque primero era la más chiquitita. Entonces todos le tenían así como, ay, qué tierna, aparte de ella que todo el que llegaba se le sonreía. Y ella tenía la costumbre de chuparse el dedo gordo del pie, entonces pasó el dedo pie. Sí, del pie, entonces se la agarraba y literal estaba pasando la quimio y ella estaba toda risueña, ella estaba muerta la risa y nosotros así como, y nos decían, hay otros niños que se empiezan a sentir mal de inmediato, ella no. Y nosotros así como, qué bueno. Yo creo que también fue porque yo jamás vi la quimioterapia como el enemigo. Nunca. Yo incluso desde el día 1 yo decreté que cada quimio era la bendición de Dios limpiando su cuerpo. Desde el día 1. Eso fue lo que yo decreté y lo que yo decía. Yo decía, ya mi amor, ahora van a pasar un líquido, pero esa es la bendición de Dios que va a limpiar todo tu cuerpecito. Y les iba explicando. Yo le explicaba siempre, yo siempre le expliqué, siempre. Y yo le hacía así como, mira, iba pasando por todo tu cuerpo y le hacía así como cosquillitas. Y claro, obviamente era muy traumático tomar la vía del catéter. O sea, imagínense una niña de 6 meses y que te vengan a inyectar en el pecho. Ella hasta el día de hoy tiene las cicatrices de todos los pinchacitos que le daban. Ella tiene las cicatrices, tiene varios puntitos blancos ahí en el pecho. Y le hicieron una quimio. ¿Cuántas quimios hasta poder volver a hacer un examen a ver si había resultado eso? Disculpa mi desconocimiento, no conozco mucho. No, son muchas sesiones, son muchas. Y en el caso de ella, fueron 6 ciclos de quimio. Cada ciclo eran 6 quimioterapias. Entonces ahí ¿Cada cuánto? Depende, porque cuando pasan una quimioterapia, en el caso de niños, es muy complejo porque viene una neutropenia. Una neutropenia es cuando se bajan todos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Y esto pasa a ser muy delicado porque ahí ya ella necesita transfusiones. En el caso de Lía necesitó muchas transfusiones. Muchas. Ella cada vez que la hospitalizaban por neutropenia, siempre eran como 3 de glóbulos rojos y casi siempre glóbulos blancos tenían que venir a transponer de nuevo y así estábamos. ¿Y eso normalmente pasa con los niños? Sí, eso pasa mucho. Hay unos que igual como que lo toleran mejor y no necesitan transfusiones, pero en el caso de ella sí necesitó muchas. E incluso en uno de los ciclos que ella tuvo, ella quedó tan delicada que duró un mes hospitalizada, aislada, solita, estaba conmigo, pero duró un mes. Y todo ese mes fueron transfusiones, estaban los doctores muy preocupados. Incluso me decían, mamá, ¿usted cómo se siente frente a esto? Y decía, ella lo va a superar, ella va a salir de ahí. Y o sea, yo siempre tuve la certeza de que ella lo iba a superar, siempre. Mientras le hacían transfusiones, no podían seguirle haciendo las quimios. No, porque obviamente que si le pasaban una quimio volvía a bajar los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y era muy complicado. Entonces ella, por ejemplo, siempre que ella terminaba las primeras 4 quimioterapias, que era la primera semana de hospitalización, las primeras 4 quimioterapias las terminaba e inmediatamente la enviaban a casa y ella duraba un día en casa. Al otro día ya nosotros teníamos que salir a urgencia porque ella ya empezaba con vómitos, fiebre, empezaba a ponerse amarilla, entonces ya teníamos que salir corriendo. Esos eran los síntomas. Sí. Ya ustedes sabían, ya después que ustedes sabían. Ya era de inmediato, porque era una fiebre que no bajaba y los vómitos, unos vómitos constantes.
y eran vómitos abundantes que uno pensaba que era de un adulto y era ella. ¿Y en ese momento solo estaba tomando lechita o igual? Leche materna. Y había empezado también Claro, con ya el tema en la alimentación complementaria, pero claro, empezaron como muchos cambios. Por ejemplo, la fruta sí o sí tiene que ser cocida. No le podemos dar la fruta natural. Hasta ahora. No, durante las quimios. Ok. Durante las 15. Sí, la fruta tenía que ser cocida, entonces obviamente eso perdía mucho el sabor, el gusto y ya no le gustaba. Cuando le fui a dar su primera sopa, fue ese día, yo recuerdo que yo estaba muy emocionada porque le decía, ay, mira, le gustó, y le estaba dando como su sopita, y inmediatamente empezó a vomitar. Después me dijeron, ya, ahora vamos a darle una papilla. Y cuando le di la primera cucharadita, igual empezó a vomitar. Y lo único que toleraba así mejor era la leche. La leche materna. Tú eres lactancia exclusiva. Yo era lactancia exclusiva, incluso di lactancia exclusiva hasta los 3 años. Por si era lo que mejor le caía a ella. Sí, y era lo que incluso a mí nunca se me olvida que su oncóloga me dijo, la mejor medicina que tú le estás dando es la leche materna. Así que síguela dando. Y muchos doctores me decían, ay, ya no es necesario, y no sé, y mi oncóloga me decía, no. Si tú quieres, continúa. Y después de la quimio, ¿cuál fue el siguiente paso? Empezaron los fondos de ojos, pero ya dormida. Eso ya eran en pabellón. Igual era... Disculpa, ¿qué es esto? ¿Nos puedes explicar un poco más? Pabellón es ir a Pero el fondo de... El fondo de ojo es poner una cámara, o sea, le dilatan obviamente primero las pupilas y luego colocan una cámara donde pueden ver a profundidad la retina y asegurarse de que no esté ramificándose o que no haya nuevos tumores. Que en el caso de ella, cuando obviamente consiguen 3 tumores, era como, esto hay que atacarlo rápido. Entonces empezaron con 3 ciclos de quimioterapia y luego empezaron con láser en los ojos. Por eso a mí me daban esas crisis nerviosas, porque a mí me decían, ella entra y nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer hasta salir. Y darle la noticia a ustedes qué hicimos, si nucleamos, si aplicamos láser, y si aplicamos quimioterapia en el ojo. Porque todo iba a depender de lo que salía. De lo que encontraban en el momento. Siempre. Entonces por eso a mí me daban esas crisis nerviosas, porque yo decía, ya entro y no sabemos si va a salir con su ojito, si no sabíamos nada. Y al salir, a ella le tapaban los ojos, le ponían algún tipo de venda. Unos parches transparentes le colocaban en los ojitos. Cuando aplicaban láser, ponían los parches. Cuando le ponían la crioterapia, que es como un hielo que inyectan en la base de los tumores. Y eso literal deja el ojito como, aquí dicen como un huevo frito, literal. Igual. Y ella cuando salía de cualquier tratamiento que le hayan hecho en el pabellón, ¿cómo era ella? ¿Cómo se sentía? Salía muy irritada. Es que a ella la anestesia le produce reacción y se pone muy agresiva. Entonces era como en ese momento cuando estaba pequeña ella solo lloraba, gritaba y como que se quejaba, pero yo le daba pechito y ella se calmaba. Pero obviamente que ahora grande es complejo, porque trata de golpearse con la camilla, hay que tratar de calmarla, ponen almohadas ahora alrededor de ella, porque la anestesia le sigue produciendo reacción. Ella se pone muy agresiva, muy. ¿Las quimios trajeron algunos efectos secundarios? Muchos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ella hoy en día no siente mucho gusto por la comida, come muy pocos alimentos, siente más gusto por lo dulce que por lo salado. Y me dijeron que eso igual podía pasar, que sintiera más gusto por lo dulce. Lo otro es que caminó recién a los 2 años, produjo un desgaste de los tendones impresionante. Su motricidad fina se ha afectado hasta el día de hoy. Ahora ella está con TDAH, también se lo diagnosticaron. Estamos esperando el estudio de ADOS para descartar también un autismo. Entonces estamos como con varias cositas, pero lo que más se afectó fue la motricidad fina. Sus tendones se vieron muy afectados. Ella no caminaba. Ella, al poner los pies en el piso, ella lloraba y recogía los pies gritando y decía, mamá, esto me duele. Ella desde el primer añito habló súper clarito, siempre habló súper bien. Era una niña que, a pesar de todo lo que estaba pasando, siempre fue muy inteligente,
muy. Incluso ella tenía 1 año y ya me decía el abecedario. Al año y medio ya ella hablaba, me decía el abecedario en inglés. Era como que ella fue evolucionando muy rápido. Y me dijeron, lo que pasa es que cuando ellos pasan, se atrasan en la motricidad y cosas así, ellos mentalmente se desarrollan mucho más rápido. Y es lo que hasta hoy en día se ha notado. Hoy en día incluso ella tiene actitudes de una adolescente y desarrollo de una niña de 12 años. En su dentadura, en conocimiento, en cómo se expresa. Es una niña que va muy evolucionada, muy. Entonces, obviamente hoy en día tiene apoyo de psicólogos, de terapia ocupacional, kinesiólogos. Pero espera, que nos estamos yendo muy al futuro. Con lo de las quimios, se le cayó el pelito, totalmente. Sí. ¿Cuántos Fue muy meses duro. tenía cuando pasó eso? Fue a los 6. De una Porque vez empezó. apenas empezó las quimios, inmediatamente empezó a caer su pelito. Igual ella solo tenía como mucho pelito, era arriba, como que a los lados no, pero arriba sí. Y para mí fue muy duro, muy duro. La primera vez que yo pasé la manito por su cabeza y me quedaron los pelitos en la mano. Yo recuerdo que ahí yo dije, ya ahora sí empezamos con esto. ¿Estaban en el hospital cuando eso? No, estábamos en En la la casa. Ahí ella empezó a botar el pelito, después empezaron a caer sus cejitas, pero esa primera caída del cabello yo creo que para mí fue lo que me hizo entender de que ya todo este proceso estaba empezando. Ahí fue que yo me estaba como enfrentando a todo eso. Sí. Y, o sea, yo supongo que sí, tú querías ser fuerte, todo el ánimo, pero en el fondo tenías igual miedo, estabas... Sí, tenía mucho miedo porque a nosotros nos decían que si se ramificaba el cerebro era delicado. E incluso había lugares donde no había nada que hacer. Entonces, al ver que el de ella era tan avanzado y que avanzaba tan rápido, porque los tumores ya se desarrollaron uno, después otro y otro, entonces era como muy rápido. Y yo tenía mucho miedo. Yo recuerdo que yo cuando me iba a bañar, ahí era que yo lloraba. Era como que en la ducha era que yo me desahogaba. Yo lloraba y decía, ya, ahora salgo de acá, hay que seguir. Y así era que yo lo hacía. En mi momento yo lo hacía, era así. Porque yo decía, si yo me echo a llorar, ¿quién la va a apoyar? Claro. ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién? No, tengo que ser fuerte para ella y estar ahí por ella. Sí. Y obviamente esa fortaleza en el momento, bien. Pero cuando ya pasa todo, ahí es cuando uno se viene abajo. Exacto, sí. Ahí es cuando ya uno se desahoga y cuando uno revienta. Porque acumular todo tampoco Sí. es bueno. Exacto. Y además que yo hoy en día, yo veo las cosas y yo decía, yo como que no entendía. En el momento como que yo estaba tan centrada en hacerla feliz a ella, que yo no estaba viendo realmente lo que pasaba. O sea, era como que todo el mundo la veía y decía, ay, está sin pelito, ay, va a salir bien de todo esto. Yo no, yo estaba centrada en, hay que jugar, vamos a pintar, como yo estaba concentrada en eso. Y cuando ella estaba en la sala de quimios, las enfermeras me decían, ay, amamos cuando ustedes están acá, porque yo le rodeaba toda la cama con dibujos, poníamos como canciones, tocábamos piano y cositas así, como poníamos música. Y como mi papá también toda la vida ha cantado, yo igual, desde chiquitica, en Venezuela siempre hemos cantado, entonces como que la música está. Y mi papá siempre me decía, la música sana. Y yo siempre le cantaba y le ponía como mariposas, cosas así alrededor de su cama. Era lo muy distinto a lo que, para como excluirlo en lo que estaba pasando alrededor. Claro. Porque ella alrededor tenía otros niños más. Y para los doctores, ¿cuál era el siguiente paso? Empezar a hacer ya la resonancia. Hubo uno de los tratamientos que aplicaron que fue tan invasivo que fue el que hizo que ella perdiera la visión del ojo derecho. Y el cerebro automáticamente soltó el ojito. Ella está con un estrabismo en ese ojito. Y esto produjo una inflamación en el cerebro, que igual duró bastante tiempo. Yo recuerdo que había pasado como 1 año y medio y todavía en la resonancia seguía la inflamación. Me decían, miren, la inflamación ha bajado súper poco. Igual me preocupaban porque me decían, no sabemos qué pase después de que baje la inflamación. No sabemos qué consecuencias traiga.
Y obviamente para mí era como que ese tipo de noticias eran las que me ponía muy nerviosa, porque yo estaba como, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Eso me preocupaba muchísimo. La incertidumbre, del futuro. Lo mismo que en Pabellón, ella entraba y yo no sabía qué iban a hacer. Mari, tú comentabas que en diciembre empezó todo esto y era la primera Navidad de tu Primera hija. Navidad. O sea, viviste el primer año de ella. Su primera Navidad fue en el hospital. El 24 de diciembre ella estuvo conmigo y nunca se me va a olvidar que ella el 28 estaba recibiendo su quimioterapia. Me la dieron de alta el 30 de diciembre para que por lo menos pasara el 31, que era su primer año nuevo con nosotros en casa. Y que ni siquiera en la casa, era como la federación y había como otras personas que ni conocíamos. Todavía estaban en este lugar que Claro, porque era en diciembre, o sea, era cuando llegamos. Recién, así que, sí. claro. Y como que la tuvimos el 31 y ya el primero tuvimos que salir de urgencias porque ya ella empezó a vomitar, empezó la neutropenia. Y esa fue su primera Navidad, así que fue como muy difícil. La verdad es que yo me cuestioné mucho sobre esa Navidad porque yo decía, su primera Navidad nunca la imaginé así. Claro. Y yo decía, y aparte que estamos todos tristes, como que es difícil. Fue muy difícil su primera Navidad y sobre todo porque yo decía, estoy sin mi familia. Y de por sí uno llora porque no tiene a sus familiares cercanos en Navidad. Claro. Y aparte yo decía, ¿por qué ella tiene que pasar una Navidad así? Hoy en día yo entendí que no hay que preguntar por qué, sino para qué. ¿Para qué uno pasa por... ¿Para qué Dios te puso en esto? Le preguntaste muchas veces a Dios el por qué. Sí, todo el primer año. Yo me cuestionaba mucho, incluso yo me culpaba. Yo me culpaba de la enfermedad de mi hija. ¿Por qué? Porque como en mi familia ya había habido un cáncer, yo decía, ya, es mi culpa, como no me hice exámenes antes. Y después los doctores me decían, pero es que el cáncer que hubo en tu familia no tiene nada que ver con este tipo de cáncer. Esto fue un choque de genes y ya. Ahora hay que cuidar de ahora en adelante. O sea, a partir de ella en adelante. Y obviamente era como muy duro porque igual me decían, ya cuando ella tenga 18 necesitamos que firme el papel para que a ver si podemos esterilizar. Porque como hay tantas probabilidades de que ella de que sus hijos hereden lo mismo, entonces yo dije, no, yo le voy a dar la oportunidad a ella de que ella decida. Por eso es a los 18. Por eso yo dije que a los 18 ella va a decidir, no voy a decidir yo por ella. Y además que hoy en día la ciencia ha evolucionado tanto que lo que le llaman óvulos malos son eliminados. Y entonces dejan como solo los buenos y ella puede utilizar esos y poder tener hijos. Y si ustedes llegan a tener otro hijo, ¿puede pasar lo mismo? Puede que sí. Incluso a mí me dijeron que me cuestionara el tener otro hijo. Y yo creo que fue una de las cosas que más me dolió, porque ahí fue cuando yo me seguía culpando. Porque yo decía, ya, o sea, si ella quiere un hermanito, que es lo que me está pasando ahora, me pide mucho un hermanito. Y yo tengo miedo. Yo tengo miedo porque yo decía, yo no quiero traer un bebé al mundo que venga a sufrir otra vez. Yo no quiero eso. Es decir, que el primer añito de la bebé también estaban en quimios, en tratamientos. Todo su primer añito, porque su última quimio fue después de su primer año. Después de su primer año. ¿Y Ella recuerdas cumple- ese día que cumplió años? Sí, porque ella cumple el 12 de julio. Y O sea, nosotros- recién cumplió. Sí, recién cumplió. Entonces, el 12 de julio, obviamente ella no podía tener visitas, nadie, no podíamos tener a nadie en casa, todo el departamento tenía que estar desinfectado. Incluso nosotros si salíamos teníamos que cambiarnos la ropa para poder ingresar. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que contratamos a una niña, que la verdad es que la aprecié muchísimo, porque ella fue la primera persona externa que le llevó un regalo a mi hija y que pudo incluso verla y estar ahí con ella. Y para mi hija como que ver a otra persona fue como que wow, y estos globos, y como que ella decoró muy bello. Decoramos como el departamento, pero ella tuvo que desinfectar todo.
Ella desde que ingresó tuvo que sacarse los zapatos, medias, todo. Y justo era pandemia, ¿cierto? Sí, también estábamos con todo el proceso de pandemia y en el 2020 para nosotros fue terrible. Incluso ella fue la primera niña oncológica, también la más pequeña, pero fue la primera paciente oncológica con COVID. También le dio COVID. Sí, tuvimos un mes aislada en una habitación en el hospital, que la verdad fue terrible porque yo recuerdo que yo lo único que veía era, yo me sentía presa. Yo lo único que veía era un cuadrito y por ese cuadrito lo único que hacía era que me pasaban solo la cena. O a veces el almuerzo, nada más. Entonces mi familia se suponía que tenía que traerme las comidas. O sea, estaba sin la bebé. No, yo estaba con la ella. bebé, las dos. Pero las dos solas ahí. Y a las enfermeras yo no les veía, solo abrían la ventanita y nos pasaban las cosas y hasta ahí. Y recuerdo que había un primo que él estaba acá y él me envió una bolsa gigante con frutas, cereales y cosas que no se fueran a echar a perder. Y me dijo, ya, te lo voy a enviar, pero no me puedo acercar. Él no se podía acercar al hospital, mi esposo tampoco. Así que estábamos ella y yo solas. Y fue muy duro porque a él le dio COVID estando nosotras aisladas. Y él tuvo que vivir un COVID solo, con crisis de pánico. Fue muy feo, muy, muy feo. A él lo tuvo que ayudar una vez el conserje del edificio. A él no tenía nadie que saliera a comprarle algo, nada, era él solo. Y una vez se fue manejando, básicamente delirando, a urgencia porque no tenía nadie que lo llevara y como tenía COVID obviamente no podía tener contacto con nadie. Entonces yo estaba pero muy preocupada tanto por mí y por mi hija, porque yo digo, Dios fue maravilloso, porque yo fui asintomática. Yo no sentí nada, a mí no me dio nada, no sentí nada. Y yo salía positiva en COVID, pero yo no tuve ningún síntoma. Tenías la fuerza para poder atender. Claro, y yo la podía estar ahí con ella, porque me dijeron, tú sientes síntomas y te tienes que ir. Y ella se va a tener que quedar aquí solita. Y yo le pedía mucho a Dios, yo le decía, Dios, no. O sea, ahorita no me alejes de ella porque ella le daba muchos dolores de cabeza. Y yo recuerdo que se ponía las manos en la cabeza y gritaba, mamá, duele, mamá, me duele. Y eso a mí me destrozaba porque yo decía, ¿qué hago? Y los medicamentos a veces hacían, pero por minutos. No era que hacían por mucho tiempo. Y a la misma vez llamaba a mi esposo y estaba con crisis de pánico, estaba muy mal, a él le dio muy mal el COVID. Y yo tenía que estar pendiente de los dos. Pero era muy duro, porque aparte no veía a nadie, no podía hablar con nadie, nada. ¿Cuánto tiempo duraron así? Un mes. Un mes entero. Un mes entero ahí aisladas. Y cuando volvimos a casa, fue como una calma. Y literal, a los 5 días tienen que ir a quimio. Así que estuvimos básicamente 5 días fuera del hospital y a los 5 días de nuevo volvíamos. A mí me daban incluso crisis porque cada vez que me decían, tienen que venir de nuevo a quimio. Y yo armaba la maleta llorando. Claro. Siempre armaba la maleta llorando. Siempre. O sea, yo lloraba armando la maleta y me daban crisis nerviosa. Empezaba de nuevo a temblar las manos, las piernas. Se me cortaba mucho la respiración. Entonces yo llamaba a mi mamá. Siempre hacía eso, llamaba a mi mamá. Y ahí armaba la maleta rapidito con ella. Y ya después ya seguía teniendo a mi hija y así estábamos. Ya después cuando ya tuvo su cumpleaños, su primer añito, al otro día nos dijeron ya, mañana le toca su última quimio ambulatoria. Entonces nosotros celebramos su primer añito, nosotros. Y al siguiente día llegó una niña que hacía como decoraciones y eso. Llegó con un arreglo gigante que decía mi última quimio. No. Y la verdad es que yo valoré tanto eso porque nosotros en ese momento no podíamos pagar para hacer algo así. Y ella llegó con eso. Entonces nosotros aprovechamos ese momento y eso lo llevamos al hospital, lo pusimos allá y estaban como todas las enfermeras emocionadas porque decían la bebé, la más chiquitita, va a recibir su última quimio. Pero claro, esa era la endovenosa. Ya después empezaron por las arterias, después eran directas al ojo. O sea, realmente no era la última quimio. Claro, pero endovenosa sí.
De los 6 ciclos, sí. De los 6 ciclos, esa fue su última Le quimioterapia. hicieron esos 6 ciclos y tenían que ver qué tanto había... Sí. Y ahí fue cuando nos dijeron que el tumor se alimentó de las quimioterapias y creció. Y pasó de 4 milímetros a 3 milímetros de la retina. Entonces, Mucho más cerca de la retina. Mucho más cerca de la retina. Entonces ahí nos dijeron, crece un poco más y vamos a tener que sacar el ojito. Ahí nosotros, yo obviamente me vine abajo. Ahí sí. Y nunca se me va a olvidar que conocí a una niña que hacía tortas y que ella durante el tratamiento de mi hija, hasta el día de hoy ya no me conoce en persona, ni a ella tampoco. Y ella me enviaba postres al hospital y me decía, ¿y cuántas enfermeras hay? Y me enviaba postres al hospital. Y me decía, un dulce te va a hacer sentir mejor. ¿Y cómo la conociste? La verdad es que yo recuerdo que yo la primera torta de mi hija yo la mandé a hacer con ella, pero sin esperar que ella después de eso hiciera tanto por nosotros. La verdad es que no, porque ella después se enteró, obviamente en mi perfil, que veía que poníamos que a veces estábamos recaudando dinero y eso, porque de verdad que era muy difícil costear todo lo demás, porque cuando están con quimio la alimentación es súper rígida, sobre todo cosas sin gluten, sin parabenos, nada de eso. Entonces obviamente eso es lo más costoso. Y estaba trabajando solo mi esposo y trabajaba era de delivery o trabajaba en corner shop, cosas así tenía que trabajar porque obviamente no podía tener un trabajo fijo ya que estaba también con la licencia en Iquique. Y fue muy difícil. Entonces yo recuerdo que ella me enviaba postres y ella me dijo, yo asisto a una iglesia. Y yo le dije, ya. Y la verdad es que a mí el tema de la iglesia para mí estaba siendo muy difícil porque al inicio había unas personas que oraban por mi hija y cuando se enteraron que recibió transfusiones, me dijo, ya no podemos seguir orando por ella. ¿Por qué? Según su religión, ¿Qué recibir religión es? transfusiones como está mal. No sabes qué religión es. ¿Qué? Entonces como que para ellos recibir transfusiones eso no está bien. Y yo dije, no los necesito entonces. Claro. Porque lo que sea para salvar a mi hija lo voy a hacer. Claro. Entonces ya después de eso ella me dijo, pero mira, justo mañana van a hacer una célula y va a estar el pastor. Y yo, ya, súper, y me dijo, voy a pedir que oren por ella. Y yo le dije, sí, por favor, porque mañana no sabemos si le van a sacar el ojito o no. Porque esa es la idea de que el otro día ella iba a entregar al pabellón y nos iban a decir si le iban a sacar el ojito o no. Si el tumor creció un poco más, hay que nuclear, me dijo el doctor. Entonces recuerdo que ellos oraron por ella y yo ese día, yo lloraba tanto porque yo los veía a ellos como oraban con tanto amor por una niña que ni siquiera conocía. Y lo más sorprendente de todo esto es que al otro día ella entra a pabellón y el doctor salió así como, no sabía qué decirnos, me dice, no hay tumor. Y yo quedé así como que no hay tumor. Me dijo, no hay tumor. Me dijo, el tumor se desapareció. Y yo dije, ya va, pero ¿cómo pasó de ser tan grande a no ver nada? Me dijo, no hay nada. Y ahí fue cuando me dijo, sigue con esa fe. Y a mí me sorprendió porque era un doctor tan frío que no hablaba con los papás nada y que me haya dicho eso, para mí fue como, wow. Y me dijo, solo aplique láser como para sellar la raíz, pero no había nada. Y yo recuerdo que ese día yo salí y yo dije, ¿qué fue esto? Porque igual antes de que él saliera, para mí fue muy loco porque ese día estaba lloviendo demasiado, no paraba ni siquiera de llover, llovió toda la noche, toda la mañana. Y yo de mi cabeza no salía esa oración que habían hecho por ella. Y de la nada, sale un rayo de sol y ilumina una frase, que estamos hablando de un pasillo, donde hay unas frases que anotaron unos niños. Y la única frase que se iluminó fue sanación para todos los niños enfermos. Bien. Y yo recuerdo que yo ese día tomé una foto, porque dije, ay, mira qué raro se iluminó esta parte. Y me dice, mira así, qué raro, ¿no?
Y yo dije, y como que algo me dijo, lee. Entonces yo cuando voy a leer, leo eso y para mí fue como, ¿qué es esto? Y ya después sale el doctor y me da esa noticia. Para mí fue como, o sea, Dios ya obró en ella. Como que ese día entendí que Él la sanó. Ese día yo entendí que ella no iba a pasar por nada más tan invasivo, tan fuerte, tan feo, no. Y ese día yo dije, ella ya está sana. ¿Y así Lo pasó? decreté. O sea, La verdad es que después de eso no hubieron apariciones de nuevos tumores, los otros ya no están. La inflamación bajó del cerebro que no bajaba. Todo el proceso por el que habíamos pasado empezó a ser un poco más ligero. Lo más fuerte, y yo por eso yo decía, ya Dios la sanó, está todo bien. Y yo decía, bueno, ya ahora sí, ojalá y podamos viajar a Venezuela, que mi familia la conozca. Mi mamá todos los días me enviaba audios, desesperada. Y ahí ¿Cuánto tiempo pasó? ella recibimos esa noticia, pero esa noticia fue después de que ya terminó las quimios, un año después. Tenía ella como 2 añitos. Ya tenía ya como 2 añitos. Ella ya había pasado ya todo el proceso. Ella le estaba creciendo su pelito, ya lo tenía como por acá. Y yo dije, ya vamos bien, voy a poder viajar a Venezuela, ojalá. Y la doctora me decía, mira, esperemos un año más. Me decía, esperemos un año más, mira que todavía está como muy complicado. Y bueno, yo, bueno, está bien. ¿Tú Yo me querías que tu conté. mamá conociera a la bebé? Sí, y mi papá también, porque ella se volvía loca cuando escuchaba a mi papá cantar. Y dice que una cuestión se desesperaba. Y entonces como que Dios me dijo, no, todavía no. Y mi mamá se tuvo que operar de un tumor cerebral en el 2022. Y entró a la cirugía, todo bien. Pero ella antes de entrar a la cirugía me dijo, tómame un capture hablando con mi nieta. Y le lanzó un besito. Y justo está la foto de cuando ella le lanza el beso. Y yo tomé el capture y mi mamá entró, todo bien, y luego empezó a fallar el hígado. Estuvo en UCI ya varios días y murió un 29 de marzo. Obviamente ahí ese fue mi golpe, porque ahí se me fue la fortaleza. Porque ya mi tía, la que había sido sobreviviente de cáncer, también había muerto. Ella murió unos años antes. Y yo dije, bueno, pero todavía me queda mi mamá. Ahí murió mi mamá. Y yo dije, ¿y ahora qué me queda? Y por eso yo les decía que el proceso a veces no es durante, sino después viene el choque fuerte de cuando uno se hace la fuerte, y apoya su fortaleza en otros, y ya cuando no están, ¿qué hace uno? claro. Ahí fue cuando yo me vine abajo. Yo recuerdo que yo recibí la noticia y me culpaba porque yo, un año antes, en diciembre, yo dije, necesito viajar este año. Y mi esposo siempre me decía eso y me decía, ¿y tú me dijiste ese diciembre que había que viajar? Y yo le dije, sí. Y yo sentía que había que viajar ese próximo año, había que ir. Y mi mamá, 29 de marzo, y yo cumplo el 29 de abril. Así que ese cumpleaños era duro, porque era un mes de su muerte y aparte era mi cumpleaños. Y todo el mundo me decía feliz cumpleaños, pero qué de feliz hay. Y desde ese día, los 29 obviamente ya no son iguales. Yo dejé de celebrar mi cumpleaños. Les decía que por favor no me traigan torta, nada. Que ya los 29 ya no son igual. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y es difícil porque a pesar de que ella igual estaba pequeña, todavía me pregunta. Y me dice, ¿pero por qué Dios se tuvo que llevar a mi abuelita? Tú le explicaste. Yo le expliqué. Y ella me dice, yo sé que mi abuela es un ángel y que me cuida, pero yo la quiero aquí. Yo la quiero acá en la tierra conmigo, porque ella no está. Y entonces es difícil contestar esas preguntas. Pero en su momento, y esto mi familia ni siquiera lo supo, pero mi hija a mí me salvó, porque hubo un día que yo tomé la decisión de quitar mi vida.
y yo me fui al balcón. Nosotros vivíamos en un piso 13 y ahí fue donde mi hija, yo la dejé durmiendo en la cama. Le di un besito y yo le decía: Diosito, me quitaste a mi mamá. Mi hija pasó por un cáncer. La única fortaleza que me quedaba era ella. Y ahora se me fue. ¿Qué hago? Y yo me sentía tan inservible. O sea, yo me sentía que yo no servía para nada, que yo no era ni siquiera un ejemplo para ella. Y yo recuerdo que yo me acerqué al balcón y mi hija estaba como ahí. Ella estaba durmiendo en la camita y yo la vi que estaba súper dormida. Y me fui al balcón, me asomé al balcón y yo dije: ya, de aquí me lanzo y total, no va a pasar nada, decía yo. Y como mi esposo no estaba, él estaba trabajando y él nunca pensó, o sea, él no sabía que esto venía pasando por mi mente varias veces, muchas veces. Yo creo que todos los días yo pensaba en eso. O yo decía: ¿y ya si me le tiro una micro? O no, desde el 13, no, mejor me voy al último piso. Como que yo trataba de pensar que fuera algo letal. Y nunca se me olvidó que me asomé en el balcón y cuando yo estaba como a punto ya de lanzarme, siento a mi hija en la pierna y me dice: mamá. Y yo volteo así y le digo, y quedé así como, ¿qué sigue aquí? O sea, ¿cómo llegó? Ella se despertó y ella me fue a buscar y me dijo: mamá. Y me agarró, fue como del tobillo. Y ahí fue cuando yo dije: no, esto no es la solución. Ahí yo entendí dejé de preguntarme por qué y entendí el para qué. ¿Por qué yo pasé por todo? Porque Dios me preparó ya mucho tiempo antes. Me preparó desde Venezuela, viendo a mi tía sobrevivir a un cáncer. Me preparó siendo voluntaria en una fundación. Me dio la fuerza. Me enseñó que tengo que salir adelante. Yo decía, bueno, ahí yo entendí por qué yo fui tan fuerte durante su cáncer, por qué no lo vi tan malo, por qué no vi las cosas así. Y yo dije, tengo que seguir por ella. Ya no es... O sea, tengo que ignorar esos pensamientos. Yo sabía que obviamente estaba mal, pero yo no. Yo solo quería hacerlo. Y hoy en día hay veces que obviamente veo como, no sé, el metro pasar y digo, ¿y si me lanzo? Total, ¿qué pasaría? Pero no me, como que esos pensamientos vienen, pero no lo, o sea, yo sé que no lo voy a hacer. Claro. Pero sé que igual hay veces que están. Hay veces obviamente que están. Pero yo digo, hay veces que uno tiene que controlar mucho lo que piensa y a veces hablarlo. Por eso también decidí venir y tomé la decisión de hablar de esto porque yo sé que muchas mamás se hacen la fuerte durante el proceso, pero tienen que pensar también lo que viene después. Porque después uno se desvanece. Después que uno cae y uno toca fondo. Y ese fue mi caso. Igual. ¿Qué le aconsejas a las mamitas que están viviendo un proceso actualmente como el tuyo o parecido? Que lo hablen. Que hablen, que busquen apoyo, que busquen ayuda. Porque yo nunca lo hablé. Yo no hablaba de nada. O sea, a mí me preguntaban, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo ves a la niña? Bien. Ella está fuerte, ella está sana. Como yo decretaba que ella estaba sana. Pero lo mejor que yo les puedo aconsejar es que lo hablen, que busquen apoyo, que busquen ayuda, que si se pueden acercar a Dios, que lo hagan, porque Dios hace cosas maravillosas. Y eso lo vi en el milagro de mi hija y en la fortaleza que me ha dado hasta el día de hoy, de poder salir adelante, de poder seguir adelante, me da todos los días motivos, como cada vez que me dicen que mi hija está bien, que mi hija está aprendiendo cosas, que cuando mi hija me habla en distintos idiomas. Nunca he recibido clase de nada, de idiomas, de nada, y hoy en día me ha dicho frases hasta en japonés. Wow. Sí.
Y me dijeron que es una niña súper dotada, una niña que ya todo lo que va a observar y a escuchar ya lo va a aprender de inmediato. Y es lo que hasta el día de hoy hemos visto en ella. Entonces como que Dios me dice, viste, mira, si te hubieses lanzado, ¿qué hubieses hecho? Mira, te hubieses perdido de todo esto. Mira todas las cosas maravillosas que hay. Y me ha demostrado que igual yo también necesitaba seguir. Necesitábamos darle apoyo a mi papá. Porque mi papá toda la vida era con ella. Era todo con ella. Con tu mamá. Desde la universidad estaban juntos. Entonces como que él nunca había estado solo. Siempre era con ella. Ahora mi hermana está en Colombia y yo acá. Él está solo allá. Entonces obviamente él ha ido poco a poco como que entendiendo. Y ya mi mamá tenía que descansar. Que ya se acabó todo el dolor que ella sentía. Porque mi mamá sufría muchos dolores de cabeza, se desmayaba. Muchas veces nosotros teníamos miedo a salir y dejarla sola porque hubo una vez que nos fuimos y ya la encontramos desmayada en el baño. O sea, venía desde hace mucho tiempo eso. Desde años. Mi mamá incluso, esa era su tercera operación de tumor cerebral. Esa era la tercera. Pero nosotros decimos hasta el día de hoy que ya sabía. Él sabía lo que iba a pasar después de la cirugía. Porque aparte ella era bibliotecóloga y archivóloga. Y tenía muchos libros que ella había transcrito. Entonces ella un día antes de la cirugía, mi mamá los dejó ordenados alfabéticamente. Limpios, desinfectados, todo. Mi hermana abrió un cajón donde estaban todos los papeles que nosotros íbamos a necesitar. Estaban todos los papeles ordenados. Ordenados. Con títulos, con todo. O sea, especificados, todo. Y igual para mí fue muy fuerte porque mi hermana fue la que vivió todo ese proceso sola en Venezuela, porque ella estaba acá. Y ella, el día de mi cumpleaños de ese año, ella me envió un regalo desde Venezuela. Y yo siento que eso a mí me hizo como igual hacerla sentir a ellos más cerquita. Pero igual era muy duro. Era muy duro. Pero yo siento que después de ese día que mi hija me salvó, Dios me ha dado todos los días, me da un motivo para continuar. Todos los días. Primera vez que entro a trabajar y me tocó una jefa maravillosa, que es impresionante el apoyo que me da, el impulso que me da. Y yo digo, wow. O sea, mucha gente, no sé, odia a la jefa. Y yo la verdad es que la admiro mucho y ese apoyo que he recibido de ella me encantó. La evolución de mi hija, que hoy en día ya puede saltar, ya puede correr, cosa que no podía hacer antes por el dolor. Quería preguntar eso. Ahora en la actualidad se puede decir que tu hija ya está sana. Bueno, el cáncer realmente el retinoblastoma dura hasta los 8 o 9 años. Después de eso ya no está el retinoblastoma. Pero en el caso de retinoblastoma, como es tan invasivo, puede irse a otra parte del cuerpo. Entonces ella tiene que seguir con controles el resto de su vida. Okay. Pero yo la declaro siempre sana. Amén. Y ella hasta el día de hoy ha estado evolucionando súper bien. Las terapias han salido todas muy bien. Y su evolución ha sido muy positiva. Muy positiva. Antes ella no saltaba, ya sabe saltar, correr. Ya está más activa. Como que todas esas cositas que antes no podía, ya ahora las hace. Y ahí Dios me demuestra que, ¿viste? Por eso te tenías que quedar. ¿Y cómo te sientes tú, Mari, en la actualidad? Feliz. Feliz de verla a ella tan grande, tan hermosa, que todo el mundo me dice, no, pero ella no parece que pasó por un cáncer. Ella no. Ella está sana. Y aparte que donde ella llega siempre llama la atención. Es una niña que es luz. Ahora nos muestran una fotito porque ya la quiero conocer. Hermosa, un cabello larguísimo. Así que la verdad es que bien, sí. Y eso me hace sentir feliz, ver a mi hermana que también está logrando grandes cosas. Se va a casar y eso se me hace más que feliz. Ven a mi pareja que ella hoy en día ya logró por fin ya tener su propio bufete de abogados. Que ayuda a muchos venezolanos y eso lo cual lo admiro mucho porque son pocos los que tratan de apoyar a los venezolanos que estamos acá. Y
y verme a mí también que ya no estoy solamente en las terapias, como en casa con ella, sino que ahora también ya estoy trabajando, también ya yo también puedo hacer mi aporte, me puedo sentir más útil, ver que ya puedo manejar esos pensamientos compulsivos que antes llegaban. Así que tengo amigas maravillosas que me apoyan muchísimo, que me dan mucha fuerza, que apenas me ven un poquito triste me dicen así como, no, ya, hay que sentirse bien, nada de venirse abajo. Así que son como otro impulso más y son como otra familia que tengo acá en Chile, porque como no tengo a mi familia como tal, Dios me dio unas amigas que son como familia y me hacen sentir en casa. Mari, te queremos dar este detalle como muestra de agradecimiento. De verdad que imposible no conmoverme con tu historia, imposible no llorar. Estaba aguantando mucho mis lágrimas, la verdad, pero admiro mucho tu fortaleza. Yo sé que tras de esa fortaleza está Dios y de verdad te admiro completamente. De verdad que yo creo que tu historia va a impactar muchísimas vidas, no solo por lo que hay, sino también por tu fortaleza, porque fuiste el sustento, yo creo que de muchas personas y tú lo estabas viviendo. Entonces, de verdad te doy las gracias por venir a este espacio. Yo sé que Dios te puso aquí con un propósito. Tu propósito es mucho más grande. Yo sé que en unos años más te vamos a ver acá, pero contando tu historia de que tu hija ya está sana. Amén. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por vernos. Esto es Ecos, el podcast.